por el 13. Las 12 por T13 en vivo, siempre para la actualidad y la política, pero estábamos hablando del pasado con nuestro entrevistado de hoy, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, que tiene tantos cargos, tantos títulos. Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Estábamos hablando de probablemente lo más importante que has hecho en tu vida, ¿no? Sí, como secretario de la Comisión Retis creo que es lo más importante que he hecho en mi vida. Qué trabajo notable, ¿eh? Sí. A propósito del 11 de septiembre nos estábamos acordando de eso, que fue un trabajo... Y todavía queda pendiente, ¿no? Todavía estamos buscando a los... Así lo decía el presidente ayer, sí. Sí, pues. A propósito, ¿qué opinas de este proyecto? Se presentó hace 10 años, pero la sumurgencia a esta idea de, no sé si es una derogación o una pseudo derogación de la ley de amnistía. Yo creo que es fuertemente simbólica hoy día. Los tribunales no aplican la ley de amnistía, aplican el derecho internacional de los derechos humanos, y eso hace que se pasen por encima de la amnistía, la obvíen. Así que no me parece que haya ni siquiera la posibilidad remota de que alguno de estos casos le sea aplicada la ley de amnistía. Es simbólico. Es simbólico, sí. más que práctico. Y cumplimiento de una orden internacional. Lo que no es simbólico es la crisis en la que está sumida el Poder Judicial, que es... No. Yo no sé si vale la pena saber si es inédita o no, pero realmente es grave, digamos, ¿no? No es inédita, Iván. Es muy grave. Yo empecé a ejercer a mediados de los 70. ¿Ya? Y en ese momento tú comprabas a varios ministros de la Corte Suprema, o sea, tenían un precio por el cual tú obtenías una sentencia favorable. Había un mercado. Había un mercado. Sí, ¿eh? Te contactaba una persona que te decía, mire, el ministro le va a corresponder redactar este fallo y él entiende que esta es una causa de mucho dinero, y te comenzaba a hacer insinuaciones. Y bueno, los que no pagábamos perdíamos los pleitos. Yo era muy chico, así que no perdía los pleitos, pero las oficinas perdían los pleitos. Y eso demoró unos 10 años en terminar. Desde bueno, el Poder Judicial no era venal, no era corrupto, pero sí empezó a hacerlo en la dictadura. Ya, ahí empezó. Ahí empezó. ¿Por qué razón? Porque empezó a traficar favores. Habían abogados de la plaza que eran tremendamente influyentes y que le obtenían que por ejemplo, no se aceptaran los recursos de amparo. Ajá. A cambio de nombrar como notario al sobrino del ministro. Ya. Y por lo tanto se traficaban favores, ese negocio, y terminó traficándose dinero. La sensación de impunidad habrá provocado esa como inmoralidad desenbosada, digamos, desde luego. Y este mercado era conocido. Y este mercado era bastante conocido entre todos los abogados que litigaban en la Corte Suprema, que era un grupo muy pequeño. Desde mediados de los 70 hasta... Desde mediados de los 70, a ver, yo diría que pasaron varias cosas. Primero, acusación constitucional contra el ministro Cereceda. Por el primera 93, vez, claro. El 93, la derecha, o por lo menos parte de la derecha, Piñera y un par de senadores más, se suman a la acusación constitucional. Y se suman no en razón del motivo que había provocado la acusación constitucional, que era una demora en una causa de derechos humanos, sino porque la historia dice que uno de los senadores se sentó y dijo, oye, hay que sacar a este ministro porque es corrupto. Y que Piñera le habría preguntado, no sé si estoy siendo infidente, pero bueno, seámoslo. Ha pasado una buena cantidad. Piñera le habría preguntado, oye, pero ¿cómo sabes que es corrupto? Si se habla de que son corruptos todos, pero nadie sabe. Bueno, yo le pagué, dijo. Chuta. Y entonces 3 senadores de derecha se conjuran, digamos, se juran que van a aprobar esta cuestión. Claro. Y por lo tanto se dice que Cereceda sale por motivos distintos a su acusación. Que fueron Piñera, Pérez Walker y Ortiz de Filipe. Y Ortiz de Filipe. Claro. Y por eso sale Cereceda, porque en ese caso eran 4 los acusados. Eran 3 los acusados. Veró, Germán Valenzuela y el fiscal Torres Silva. Correcto. Que no sé si era el mismo motivo para todos. Pero él era el presidente de la sala, era la excusa, digamos, de que el presidente de la sala podía apurar un poco más, pero fue la excusa. Eso produce un impacto en el Poder Judicial enorme se frena la corrupción mucho, pero no desaparece.
pasa una segunda cuestión, que es la acusación constitucional contra el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán. Se salva por un voto. Ese venía por asuntos de corrupción. ¿Ya? Digamos, ¿ya? Y se salva por un voto, pero produce un impacto en el país muy fuerte. Y la Soledad Alvear, ministra de Justicia, entra a la Corte Suprema con una carta que es como haber entrado a caballo, galopando y con una espada. O sea, dice que la Corte Suprema está en el peor de los lugares de la imagen pública, que esto no da para más, que qué sé yo. Y la Corte Suprema, en vez de reaccionar como venía reaccionando desde siempre contra la política, que era diciendo están rompiendo el Estado de Derecho, qué sé yo, cede y dice, oiga, sí, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Y ahí entonces queda la sensación de que la derecha ya no está por apoyar a la Corte Suprema, de que la Corte Suprema está débil, lo reconoce ella misma, y se produce la salida de todos los mayores de 75 años, la aprobación de la reforma procesal penal, etc. Ese es el momento. Ese es el momento en el cual cambia la Corte Suprema muy fuerte. Que es un poquito antes de lo de Luis Correa Bulo. Pero queda, claro, esto debe ser el año 96, claro, y Correa Bulo debe ser el 2001. Claro, 5 años antes. Y queda todavía una cosita menor, que es Correa Bulo, y se hace cargo la propia Corte Suprema, que ya está renovada, que ya está cambiada, que ya entiende que la corrupción la desprestigia notablemente y por lo tanto que no está dispuesta a aceptar focos de corrupción. O sea, ahí hay un círculo y ahí largo, se acaba. Ya, y se acaba se acaba hasta que nos volvemos a sorprender con esto. Habían rumores que esto, que pasaba, que no sé qué, que la ministra salió con el asunto de las ISAPRES, que cosas que se volvió a rumorear, digamos, algunas cosillas. Bueno, y esto se destapa ahora. Y hay que arreglarlo, Iván. Hay que arreglarlo. La pregunta es cómo se arregla. El problema es... Se arregla con sanciones, Iván. Ya, primero. Se arregla con sanciones. O sea, los ministros que se acredite que han servido intereses personales en la ocupación de su cargo tienen que salir, ya sea porque por vergüenza renuncien, ya sea porque se les acuse constitucionalmente, ya sea porque... Ahora, la gravedad de esta cuestión, yo diría que hay niveles. Si es cierto todos los chats que se han publicado con Ángela Vivanco y que vio una causa el día antes que tenía que verse porque ella estaba presidiendo, bueno, tiene que salir por acuerdo de la Corte Suprema, ya. Los otros dos casos, yo distinguiría dos situaciones, digamos. La situación de Matus y de Muñoz es una situación delicada. Hay un abandono de deberes, me parece a mí. ¿En los dos casos? En los dos casos. O sea, cuando tú das a la opinión pública una imagen falsa, que es lo que me parece que Matus ha hecho, das a la opinión pública una imagen falsa. Esto es, yo no tengo chat con Hermosilla. Yo no tengo chat con Hermosilla. O sea, que le haya pedido ayuda a Hermosilla, yo no lo califico de una cuestión digna de gran escándalo. No es necesariamente corrupta. No porque y después iremos si tenemos tiempo, pero porque el sistema no permite llegar a la Corte Suprema sin eso, con ayuda, ya, con intervención de terceros, porque el Senado lo hace así. Ya. Piensa tú que el Senado acuerda los nombres antes de la audiencia. Claro. ¿Cómo los acuerda? Bueno, porque los senadores le dicen, oye, porque hay algún tipo de información así, que se mueve. Digamos, que se mueve. Claro, claro. Y esa información que se mueve, bueno, los ministros lo saben y por lo tanto tienen que hacer llegar esa información. Ya, ese es el estado de las cosas y no es necesariamente corrupto porque, ahora, siempre se presta para alguna contraprestación. Es una cuestión, digamos, que hay que ponerle término, claro, pero yo no juzgaría a los ministros por eso. Ya. Ahora, cuando tú dices, oiga, es que yo no tengo chat, es que yo no, pero después aparece y después lo trata de amigo y de qué sé yo creo que falta la fe pública. Y eso afecta el prestigio del Poder Judicial. Es lo que dice el diputado Eric Aedo, que ha impulsado, ha sido muy, muy fuerte contra Matus, que ahora, es que ha mentido y que no se puede tener un juez que miente. Yo creo que hay un abandono de deber. Ahora, es un notable abandono de deber, porque tú no puedes destituir a un ministro de la Suprema por un abandonito de deber, o un abandono, o sea, de deber. La acusación tiene que ser notable, entidad, ostensible, tiene claro, que tener entidad, tiene que tener volumen. Pues lo tiene esto porque tú debilitas al Poder Judicial cuando destituyes un ministro, lo intervienes de alguna manera desde la política, hay que hacerlo con mucha prudencia, pero al mismo tiempo no puedes aceptar
que se falte a la fe pública porque eso daña. Bueno, ¿dónde está el equilibrio de esta cuestión? Yo no tengo en eso hoy día una opinión de decir, oye, esto es evidente, como me parece que es evidente lo de Ángela Vivanco. Ya. ¿Y en el caso de Muñoz? Lo notable tienen que juzgarlo. Ya. Lo de Muñoz a mí me parece más grave que lo de Matus. Lo de Fundamenta, lo del supuesto Si es que es cierto, violación de secreto. estamos claro. suponiendo que Estamos todas estas cosas claro. son ciertas, pero si es cierto que él le advierte a su hija de que no haga una determinada operación porque una causa va a salir con un determinado resultado, bueno, incumple un deber bien serio. Bien serio, porque primero porque hay una prohibición expresa en el Código Orgánico de Tribunales que dice que se prohíbe dar noticia o se quiere insinuar por dónde va. O sea, tú no puedes decir esto, sí, no, ¿ah? No te preocupes. No te preocupes, digamos. No Ya, se ni una puede, pista, no se puede. Está expresamente prohibido en el artículo, creo que es 544 del Código. O 320, ya por aquí, no importa. Que es el Código Orgánico de Tribunales, expresa, digamos. Sí. Prohibición expresa del Código Orgánico de Tribunales. Y segundo, porque colocas a personas en desigualdad. Y eso rompe una garantía constitucional muy básica. O sea, el derecho funciona. Cuando tu hijo te pide algo y le das a uno y no le das al otro, bueno, tienes que tener una explicación. Puedes no darle a ninguno, puedes darle a los dos. Puedes no darle a ninguno, pero si le das a uno, tienes que tener una razón para darle a uno. No puede ser arbitrario. No puedes favorecer a una parte sin tener una razón. Es lo que llamamos injusticia, digamos. Eso es la esencia de la injusticia. Claro. No darle el chocolate puede ser justo o injusto, pero darle a uno y no darle al otro sin razón es injusto. Bueno, además aquí, de traumático en el caso de los niños. Claro, ahora, tiene toda la compasión personal del mundo. Se trata de la hija, se estaba metiendo en un forro, comprando un departamento, que la humanidad te dice que es excusable, pero bueno, los jueces tienen que ser de fierro en esa cosa. O sea, la humanidad hay que dejarla al lado fuera de la oficina, digamos, por decirlo así. Exactamente, claro. Sí. Ya. ¿Y en el caso de Mario Carroza? A mí me parece que el caso de Carroza es el menos claro. El caso de Carroza es lo que se ha publicado, es que Carroza llama a alguien y le dice, oye, el ministro de la Corte de Apelaciones tal pide que favorezcas a tal en el nombramiento del notario. Eso no se debe hacer. No se debe hacer. Está claro que no se debe hacer. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué fuerza? Porque el ministro de la Suprema lo hizo siendo Supremo ya. Un ministro de la Suprema tiene mucho poder sobre el ministro de Corte de Apelaciones. Las razones importan porque aquí es al revés. Es un ministro de la Corte de Apelaciones que le pediría a un ministro de la Suprema que le haga un favor, ¿o no? Es un ministro de la Suprema pidiéndole, Carroza, yo no sé si estaba en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Eso es bien importante. Ya. Si estaba en la Corte Suprema y le pidió al ministro de la Corte de Apelaciones, es una petición fuerte. Ya. Porque los ministros de la Corte de Apelaciones son calificados por la Corte Suprema, o sea, es su superior jerárquico, digamos. O sea, podría ser hasta un abuso de poder, digamos. Es que, correcto. Claro. Y ahora, si le dijo, oye, me llamó este gallo, un cacho, te lo transmito, bueno, es distinto a decir, oye, hay que nombrar a este ministro. Eso yo por lo menos no lo sé, digamos. Una pregunta, aparte de tu enorme conocimiento jurídico, digamos, de la historia de la judicatura, tienes muchísima experiencia política, Jorge. Y hay una variante política en todo esto. Uno, que se presenten otra vez, igual que en el 93, 3 o 4 acusaciones constitucionales al mismo tiempo. ¿Qué te parece como desde el punto de vista político? Es muy lamentable. Porque claro, se produce la coincidencia de que la derecha está acusando al juez Muñoz, que es un juez de sensibilidad más progresista, y que la centroizquierda está acusando a Ángela Vivanco, que es una jueza de sensibilidad más bien conservadora. Esas coincidencias no se pueden dar. Si tú estás por la ética en el Poder Judicial, si estás por otra cosa, porque se saltó el derecho y se cargó demasiado los valores, yo entiendo esa cuestión. Pero si la acusación es por un problema ético, oye, no queda otra que si vas a defender la ética, la defiendas en serio, güey.
Independientemente del... Entonces a mí me parece Ya, que el Congreso, la Cámara de Diputados está dando un espectáculo lamentable. Al mezclar todas las cosas. Y al jugar en bloque esta cuestión. La democracia cristiana con la izquierda se ha puesto de acuerdo para. La centro derecha va a presentar que, oye, sí, por favor, esto es un problema de defensa institucional. Y yo supongo que en la defensa institucional tú puedes tener matices, puedes decir a mí no me parece notable el abandono de deberes, no me parece no sé qué, pero no puedes decir, oye, yo voy a defender al juez de izquierda y voy a echar al de derecha o viceversa. Ya, es un espectáculo. Porque entonces no estás defendiendo la ética. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo esta mañana en una entrevista, creo que en la Radio Infinita, que le parecía complejo que la Cámara de Diputados pusiera acusaciones constitucionales en época electoral. Esto se va a resolver muy poquitos días antes de las elecciones. Oye, el asunto explotó aquí y la Cámara de Diputados tiene que hacer su tarea. Ya. Y yo creo que aquí hay abandono de deberes. El problema, el timing no es el problema, el cronograma no es el problema. El juzgamiento, o sea, es una desgracia, pero tú no puedes decir, oye, mejor no la presenten porque. No, o sea, aquí hay abandono de deberes. Si tú juzgas que eso es notable, en un caso me parece que está claro que es notable, en los otros casos no me parece claro que sea notable. Pero si tú juzgas que es notable, bueno, tenés que presentarla ahora porque no vas a esperar a que se terminen las elecciones, si esto está ebulliendo, y bueno, hay que darle una solución ya. Y de vuelta en el aspecto político, que la derecha levante ahora lo de Sergio Muñoz, cuando lo de Sergio Muñoz realmente se conoce hace un buen rato, digamos, mucho antes de lo de Ángela Vivanco, es una muestra de esta politización de las acusaciones constitucionales. Sí. ¿Qué otra explicación? Eso es. Eso es. Y es muy lamentable porque deja la imagen de que la acusación constitucional no tiene por objeto defender la ética, limpiar la Corte Suprema, sino que tiene por objeto sacar el juez que no me gusta. Empatar, por último. Decir. La lógica del empate para esto no funciona. Y la lógica de sacar al juez que no me gusta no puede ser. Tiene que ser porque el juez hizo esta cuestión que a mí me parece, y tienen que justificarlo, a mí me parece notable porque... Déjame devolverme al caso de Ángela Vivanco. La acusación, probablemente la más grave, sea la del tratamiento de un recurso de protección en el caso de una compañía chileno-bielorrusa, con algún capital de Bielorrusia. Eso pasó primero por el fallo de una sala de 5 jueces. Hay un relator, o relatora en este caso. Hay determinados intervinientes. Hay distintas instancias. Hubo recursos de queja, apelaciones, en fin. Esto pasó por la Corte Suprema varias veces. O sea, hubo varias salas de ministros. No fueron solo 5 los que lo vieron. Además está el sistema judicial observando todo esto. ¿Cómo esto pudo pasar colado durante tanto rato? A ver, es que lo que sucede es que esto se ve antes de que se ponga en tabla, se ordene poner en tabla. Poner en tabla implica decir, oye, esta causa se va a ver el día viernes, ¿ya? Y todo el mundo sabe que se va a ver el viernes y qué sé yo. Y al parecer, o lo que yo entiendo, es que se habría adelantado de tal manera de verla cuando estaba presidiendo la ministra. Claro. Esa decisión, entiendo yo, se le está imputando enteramente y únicamente a la presidenta. A la presidenta de la sala, que era la ministra Vivanco en ese momento. Que era la ministra Vivanco en ese momento. Ahora, habitualmente las causas de recursos de protección se ven sin alegato. O sea, no es que no se viera al sorprender a los abogados, pero sí se adelantó sin explicación. La explicación tendrá que darla Ángela Vivanco, pero por ahora, y eso no ha ocurrido y es una irregularidad. El presidente de la Suprema de ese momento dijo, yo me equivoqué, y después como que corrigió eso y lo volvió, desde el punto de vista del archivo está corregido. ¿El problema es la celeridad de la tramitación o no? No, el problema es que se viera un día, no sé de esa corrección, Iván. El problema, entiendo yo, es que se viera antes de que el presidente dijera, véase en la tercera sala, póngase sentado. O sea, una cosa que tendría que explicar desde el punto de vista del cuaderno de remoción es, explíqueme por qué estaba tan apurado. Correcto. Esa es una cosa. O sea, ¿por qué adelantó sin tener la orden del presidente de la Corte Suprema? Eso es lo más grave.
no que se haya tramitado de manera acelerada, porque hay muchos abogados que dicen esto es muy rápido para hacer un recurso de protección de esta naturaleza. Está bien, pero esa rapidez es relativamente discrecional, depende de que si el relator está listo para hacer la relación o no. Hay un montón de factores que hacen que no entren exactamente en las fechas que tienen que entrar, pero todas entran después de que el presidente dice póngase en tabla, agréguese extraordinariamente esta causa en la tercera sala. Sin eso no se puede. Sin eso no se puede, pues. Y eso fue lo que pasó. Estamos con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y con toda la experticia que está mostrando en el tema del Poder Judicial, en cómo funciona toda nuestra judicatura, que está precisamente en esta crisis. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más de esta conversación con Jorge Correa Sutil. Estamos en T13 en vivo. La pausa y ya estamos de vuelta. Hablemos claro, tenemos la mejor oferta en líneas adicionales. Pórtate a Claro y suma líneas adicionales por solo 4.990. ¿Sí? 4.990. Pórtate a Claro. Hola, mi nombre es Bárbara, pero no estoy aquí para hablarles de mí, sino de mi compañero de curso, Alan. Él tiene 17 años y soy su mejor amiga. El año pasado, el curso preparó un baile de caporal y Alan se hizo súper famoso. Después de eso, Alan fue invitado a formar parte de los Reales Brillantes, los caporales más bacanes del norte. La inclusión se vive, juntos todos los días. Teletón 8 y 9 de noviembre. Llega el 18 y con él llegan increíbles ofertas. Sorpréndete con los Red Days y aprovecha los descuentos que tanto esperabas. Pórtate y llévate este ZTE A75 con un increíble 61% de descuento. Claro, juntos, mucho mejor. Ya entró en vigencia la Ley Karin. ¿Sabes cómo comenzar a prevenir el acoso y la violencia en el trabajo en tu organización? La Ley Karin pone un énfasis en la prevención. Y para eso es fundamental que las empresas generen una estrategia integral con distintos procesos internos. Para garantizar espacios laborales seguros, es necesario generar políticas internas que promuevan una cultura preventiva, además de ser inclusivas y basadas en la confianza y el respeto. También es fundamental crear instancias de capacitación, constantes y comprensibles para todas y todos los trabajadores. Esto puede incluir material educativo, evaluaciones y charlas internas. Otro aspecto importante es implementar procedimientos que resguarden la privacidad en los procesos de investigación. Es vital que los trabajadores confíen en que sus denuncias serán manejadas de manera confidencial y profesional. Si quieres saber más y estar al día con la ley, entra a talana.com. Hablemos claro, tenemos la mejor oferta en líneas adicionales. Pórtate a Claro y suma líneas adicionales por solo 4.990. ¿Sí? 4.990. Pórtate a Claro. Ya entró en vigencia la Ley Karin. ¿Conoces sus principales cambios? La Ley Karin modifica el concepto legal de acoso laboral. Ya no se considera como una conducta reiterada de hostigamiento. Con solo una instancia de conducta indebida, se puede considerar acoso. También incorpora el concepto de violencia en el trabajo, considerando ahora la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Además, el empleador no podrá desestimar denuncias por no contar con antecedentes suficientes. En caso de, tendrá la obligación de requerir antecedentes adicionales para continuar con la investigación. La ley pone especial foco en la prevención, con la implementación de un protocolo que detalle los canales de denuncia disponibles y con la implementación de un procedimiento para la investigación. ¿Quieres saber más y estar al día con la ley? Entra a talana.com. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo. Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama.
Super Torics están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón BioLock. Pero además, las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas. Pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Super Toric a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de las Super Torics. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Super Torics. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya! Hola, mi nombre es Bárbara, pero no estoy aquí para hablarles de mí, sino de mi compañero de curso, Alan. Él tiene 17 años y soy su mejor amiga. El año pasado, el curso preparó un baile de caporal y Alan se hizo súper famoso. Después de eso, Alan fue invitado a formar parte de los Reales Brillantes, los caporales más bacanes del norte. La inclusión se vive, juntos todos los días. Teletón 8 y 9 de noviembre. Llega el 18 y con él llegan increíbles ofertas. Sorpréndete con los Red Days y aprovecha los descuentos que tanto esperabas. Pórtate y llévate este ZTE A75 con un increíble 61% de descuento. Claro, juntos, mucho mejor. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, hoy con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista. Jorge, de todo lo que veníamos hablando en el bloque anterior, se sigue una cosa lógica. ¿Cómo se arregla esto desde el punto de vista de las nominaciones de los jueces de la Corte Suprema? Claro, decíamos que lo primero era que la sanción, porque si no hay sanción, la impunidad se propaga la noticia de que se puede. Pero lo segundo es que hay que cambiar el sistema de nominación de los ministros de la Corte Suprema. Ahí hay un cabildeo y hay un tráfico de influencia que se le hace indispensable al juez, decíamos recién. Entonces, bueno, eso hay que cortarlo, ¿eh? Y eso es fundamentalmente porque el Senado tomó la ratificación de los ministros de la Corte Suprema. Es cierto que antes lo había solo respecto al Ministerio de Justicia, pero esto se ha multiplicado por 1000 y han habido parlamentarios que han ejercido un poder sobre el Poder Judicial enorme, sobre la base de dar su visto bueno o negar su visto bueno a la entrada de un determinado juez. Y después hay tráfico respecto del nombramiento de los notarios, respecto de causas, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer, creo yo, es sacar al Senado. Es posible que haya una discusión infinita respecto de si es bueno que no, o no que esté el Senado, pero yo creo que la experiencia chilena, esto empezó el 96. Antes nunca estuvo el Senado en estos nombramientos. Es un invento que se hizo porque iban a entrar muchos ministros y no se quería que el presidente los nombrara a todos. Entonces la derecha dijo, ok, saco a los demás del 75, pero a condición de que usted me permita ratificar los nombres. Estaba muy bien para esa oportunidad, pero no para lo que seguía. Entonces, ¿qué hay que hacer? A mí me parece que hay que, primero, lograr que la selección de los ministros en todos los niveles la haga un grupo pequeño. Ya. No más de 5. O 7 si tú quieres, pero no más. Porque 21 no lo pueden hacer y 30 y tantos en la Corte de Apelaciones menos lo pueden hacer. Y que no sean jueces. ¿O que no estén? No, yo creo que deben ser jueces. Deben ser jueces. O sea, todos pueden traficar influencia, pero yo creo que los que menos trafican influencia son los jueces de carrera. Ya. A pesar de lo que hemos visto en esta oportunidad, 2 de los 3 que están en situación más grave no son de carrera. No son de carrera. ¿Ah? Entonces, los jueces de carrera están menos acostumbrados al tráfico de influencias, creo yo. Entonces, yo dejaría a los jueces de carrera. Tú puedes poner que
uno de esos 5 o 2 de esos 5 vengan de afuera. No sé de dónde lo va a sacar, porque habría que traerlo del cuerpo celestial, digamos, para que no sean tengan conflicto. Claro, entonces algunos dicen, oye, el colegio de abogados. No, pues si tú pones al colegio de abogados en esa posición de poder y va a haber tráfico de influencia. Pones a un decano en una escuela de derecho y va a haber tráfico de influencia. Pones a todos son traficables de influencia. ¿Qué haría yo? Yo diría, tengo una secretaría que tenga el historial de cada uno de los jueces, de tal manera que se prepare el trabajo a fondo. Sortee a estos 5, los que tengan una determinada antigüedad, si usted quiere, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema para nombrar a los jueces y a los ministros. Sortéelo poquitos días antes, de tal manera que esté todo el trabajo preparado, sortéelo, de tal manera que el lobby no se puede hacer, sino respecto a eso, haga un proceso relativamente corto, en que tenga audiencias, en que tenga un nivel de transparencia importante y en que tenga justificación. Pero hágalo cortito, de tal manera que ojalá los tenga encerrados en este proceso. ¿Ya? Y después mándeselo al presidente de la República, no al Senado, al presidente de la República. Y dele al presidente de la República 36 horas para resolver. Y si no resuelve, queda el primero de la quina propuesta o de la terna propuesta. O sea, acortar los plazos, que haya menos posibilidad de cabildeo, digamos. De tal manera que le llega al presidente y el presidente, bueno, en 36 horas tiene que resolver y, claro, entrará algún llamado, pero ya no es esa cuestión de que pasa un año, si está pasando un año en el Senado. Imagínate las presiones que hay en nuestra cosa, la ansiedad del propio ministro que está de candidato, los de cuentos que le llegan a los, oye, que no nombre a este. No suena bien. Cortito, rápido, y si no, el primero en la lista. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día. A ti, Iván, muchas gracias. Con Jorge Correa Sutil hablemos a las 12 por T13 en vivo. Sigan con nosotros después de la pausa. Noticias siempre aquí en T13 en vivo. Muchas gracias por estar ahí.